Pues después de los primeros entrenamientos libres en el Hungaroring, vamos a contaros toda la información que hay del Gran Premio de Hungría, desde las mejoras de los equipos que hemos podido ver ya en pista, desde el mercado de pilotos y muchísimo más. Todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo y vamos a arrancar por la revolución que ha presentado Aston Martin. Prometieron desde hace muchas carreras que efectivamente habría mejoras aquí. Alonso hablaba muy motivado. Veremos mañana saldremos de dudas ya con la clasificación de verdad qué rendimiento tienen. Hemos visto ya la primera prueba que han podido hacer con los entrenamientos libres, pero recalco que es una primera prueba, vamos a esperar a la clasificación, pero la revolución es la siguiente, con hasta 7 mejoras aparece en el documento oficial de la FIA, son 6 de rendimiento porque la primera ya la estáis viendo, que es el alerón delantero, que realmente ya lo recalcan, es circuit specific y únicamente es para poder tener más carga aerodinámica. El alerón delantero ya fue modificado el pasado fin de semana, si ahora este nuevo alerón delantero añades la misma versión pero con más carga aerodinámica, lo tienes que poner como circuit specific. No es novedad, son 6 mejoras de rendimiento, comenzando por la del halo, que eso es algo que ya pudimos ver en los test de Silverstone, ese aletín que había en la final del halo para conducir el aire junto a la tapa motor, inspirado en el de Ferrari. Eso ya lo pudimos ver y efectivamente se lleva aquí. El suelo aparece como la mejora más importante, ya se había informado e incluso tenemos alguna imagen para que vayamos estudiando cómo es ese nuevo suelo, pero ya aparece aquí hasta 3 mejoras distintas en ese suelo, que es el suelo completo, el floor body, floor fences, que es la entrada del suelo, que es lo único que hemos sido capaces de ver que tiene novedades, pero bueno, ya te deja ver que por dentro habrá esa toda novedad debido a que han remodelado los canales Venturi, y si empiezan por los floor fences, por la entrada del aire, acaba llegando hasta el final, que lo pone ahí, floor body, y luego el lateral del suelo, que eso ya lo pudimos también ver en los test de Silverstone que estuvieron haciendo. Interesante, porque se informó inicialmente que no iban a traer el difusor, pero sí han modificado el difusor, que lo estamos viendo ligeramente modificada su forma para poder también pues generar más carga aerodinámica. Lo que venga del suelo, han traído esa novedad. Se informó que a lo mejor no llegaba, lo que no ha llegado son los nuevos pontones que van a llegar en el próximo Gran Premio de Bélgica. Difusor sí que lo tenemos aquí con nosotros, y también han cambiado el ala viga trasera. Como os he dicho, tenemos algunas imágenes que nos demuestran los cambios que ha habido en el suelo de la MR24. Desgraciadamente, salvo que se levante ese suelo, no tenemos imágenes, que hasta el momento no han aparecido, del suelo bien completo. Quiero decir, sí que hay imágenes del anterior, sí que hay imágenes de otros equipos porque ya se les habría podido ver, pero obviamente un nuevo suelo hasta el momento todavía no ha podido ser vista. Lo único que podemos ver es esos floor fences, es esa entrada del suelo, y es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Cortesía de Xavi, imágenes que lo ha puesto en Twitter. Aquí estamos viendo, estas son las entradas del suelo de Aston Martin y se ve bastante novedad. Os voy a explicar qué es lo nuevo. Para empezar, básicamente estas dos zonas de aquí, estas dos entradas diferentes que tenemos aquí, se ve una forma más redondeada, una forma más curva, como estamos viendo. Además, y sobre todo, el cambio más importante es esta interior que hay con este recorte. Anteriormente las tres eran idénticas y eran mucho más, en este sentido, para que la compararla con esta, mucho más plana, no tenían esta forma redondeada que tenemos ahora en las dos, además de esa forma redondeada y de repente este recorte que podemos apreciar aquí, que veremos qué tal funciona. El principal objetivo de esto es conseguir acelerar más el aire para generar más carga aerodinámica yendo mucho más bajo, que al final en estos coches cuanto más bajo vayas mejor es el rendimiento. El problema es, puede ser que te aparezca rebote, como es el caso de Ferrari, que luego hablaremos sobre Ferrari, que es lo que les ha estado apareciendo en estos grandes premios. Veremos si no le aparece, porque tiene una inspiración muy grande a lo que podemos ver en el Red Bull. En el caso de Red Bull, yo os diría que es más agresivo. Vemos que también es diferente cada una de estas dos floor fences, por así decirlo, porque esta es mucho más predominante, es mucho más grande, más voluminosa que esta. Diría que lo que tiene Aston Martin, ambas tienen una forma muy similar a la grande que tiene Red Bull, pero también la tienen en este sentido, quiero decir, tienen las dos muy similares a esta, y luego en esta la vemos mucho más corta, no es tan larga como lo era la de Aston Martin, que fijaros que tiene una forma mucho más pronunciada y el recorte es muy inferior, en este caso es gigantesco.
veremos qué tal funciona, veremos qué tal funciona en pista en lo que ha introducido Aston Martin. Realmente esta es la inspiración, por así decirlo, pero a mí me recuerda mucho más a lo que tenía Ferrari antes del cambio que dieron cuando fueron mejorando el suelo, que no les ha funcionado. Este es el primer suelo que llevó Ferrari y vemos que realmente, aunque la forma también es distinta de estas dos partes y luego el recorte en este sentido, la forma es muy similar, la forma es muy diferente, quiero decir, perdonad, el recorte sí que me recuerda mucho más. Pero bueno, básicamente es una inspiración sobre la forma que llevaba Red Bull. Esta es la misma forma que llevaba Red Bull el año pasado, como la que llevan este año, quiero decir, de esta misma manera, pero que se la ha inspirado, lo hemos visto en Ferrari, McLaren también lo lleva, Mercedes no lo lleva así y Aston Martin ahora se ha unido como un equipo más a los que llevan esta forma del suelo. Como digo, viendo esta reforma, viendo esta modificación, podemos saber que luego por dentro ha cambiado completamente, ya no solo por lo que vemos en el propio documento oficial de la FIA, sino porque efectivamente si cambia ahí es porque por dentro ha cambiado. Esto simplemente es una representación del cambio mayúsculo que viene inferior, que viene por dentro y que no hemos podido ver. Así que bueno, esta es la reforma que ha traído Aston Martin. Por supuesto, no son el único equipo que ha traído mejoras y vamos a traeros otro equipo del que se habla que es la mayor actualización que ha llevado en toda la temporada. Estamos hablando del equipo Red Bull. En el documento oficial de la FIA nos recogen 5 novedades, siendo 3 realmente de rendimiento, 2 Circuit Specific. Las Circuit Specific, una es la tapa motor y es lo más grande que han introducido, pero es Circuit Specific, sí. Os lo vamos a enseñar ahora, vamos a ver realmente qué es lo que ha traído Red Bull, qué es de lo que se está hablando y vamos a deciros por qué esto es lo más importante, pese a que sea Circuit Specific. Es alucinante que hemos entrado en un momento en el que va a haber tapas motor en el Red Bull, ahora entenderéis por qué, específicas de circuito. Luego han cambiado el halo, que realmente tiene que ver con la tapa motor, por eso es por lo que lo han cambiado, y luego ya por rendimiento nos encontramos freno trasero, alerón delantero. No sé si puede ser que hayan introducido aquí un alerón delantero flexible, pero les va a servir de poco porque lo quieren cambiar para la próxima carrera. Ya lo sabéis, del anterior vídeo que el día de ayer os lo comentamos. Y luego también el freno trasero. Esta es la mejora más grande que ha dado Red Bull. Tampoco realmente estamos viendo un gran listado, ¿no? ¿Y por qué os estoy diciendo que la tapa motor es el cambio más grande que ha dado Red Bull? Aunque lo pongan como específica de circuito, esta es la nueva tapa motor. Es extremadamente diferente a lo que llevó Red Bull a principios de año. Fijaros, esos hombros súper voluminosos, esos canales, ¿no?, que salían del halo, que llevaban el aire hacia la parte trasera, tratando de generar carga aerodinámica trasera. ¿Y esto es un cambio específico? Pues sí, es que es un cambio específico. Ahora os voy a explicar el por qué viene este cambio. Pero es que es alucinante que hayamos entrado en un momento, esto es inaudito, en el que las tapas motor van a ser específicas de circuito. Quiero decir, hemos visto a lo largo de los años, en estos últimos años además, desde que este documento desde el año pasado se realiza, cambios de tapa motor que son específicos. Pero cuando hay un cambio de tapa motor específico o es algo mínimo, por ejemplo, voy a hacer un poco de zoom para que hagamos, puede ser que sea simplemente la aleta que tenemos aquí atrás, las entradas de aire que aparecían aquí o incluso en esta parte trasera el soporte para la suspensión, había veces que era específico y eso sí, esto no es lo que hemos visto hasta este momento, esto es un cambio radical de la tapa motor, pero es que es específico de circuito. A la izquierda, cómo se ve con ese hombro súper voluminoso, recordad, inspirado en lo que era el Mercedes el año pasado, y a la derecha un cambio que nos recuerda mucho a lo que era el RB18, que curiosamente, yo recuerdo, hace 3 semanas Red Bull hizo un test en el Red Bull Ring, justo antes de que se hiciera la carrera en el Red Bull Ring, hicieron un test allí con el coche del RB18, donde dijeron que simplemente querían comprobar qué diferencias había del actual monoplaza y del anterior. Y esto recuerda muchísimo a lo que tenía Red Bull hace 2 temporadas, es exactamente igual. ¿Por qué es Circuit Specific? ¿Por qué lo de la derecha vemos que es específico para un circuito de alta carga aerodinámica, ¿no? Porque es donde lo llevamos, y a la izquierda sería de baja, ¿no? Porque sí es específica de circuito. Y estamos recalcando tanto en que va a haber ese intercambio porque sí.
Según las informaciones que hay, lo que vemos a la derecha, ¿qué es lo que se va a llevar en Hungría? Va a ser para los circuitos de alta carga aerodinámica, véase Hungría, podemos decir que Zandvoort, por ejemplo, va a serlo en este mismo sentido. A la izquierda vemos circuitos de baja carga aerodinámica. Lo será Bélgica, van a volver esos hombros en la próxima carrera, lo será Italia, por ejemplo, y así podemos ir haciendo este recap de lo que van siendo. Azerbaiyán seguramente vuelvan los hombros. ¿Por qué motivo? Bueno, pues se informa que los hombros que podemos apreciar a la izquierda, la tapa motor antigua, lo que ha provocado es que se cumple uno de los objetivos que querían con ellos, que es llevar el aire a la parte trasera, pero se pierde mucho aire. Esto para los circuitos de baja carga aerodinámica te viene muy bien. Llevas el aire justo, generas carga aerodinámica trasera necesaria y te olvidas de más. Pero en circuitos de alta carga aerodinámica no era beneficioso, no era bueno. Véase Mónaco, que tuvieron un mal rendimiento porque perdían mucho aire y no generaban tanta carga aerodinámica como algunos rivales. Quitando esos hombros, te quitas ese canal que conduce el aire hacia la parte trasera, sobre todo hacia el difusor, que era el objetivo que tenían tirándolo, ahí vemos esa caída, ¿no?, del hombro, pues era el objetivo que tenían, y llega una masa de aire gigantesca a la viga, al alerón trasero, y generas más carga aerodinámica. Por este motivo es por el que estamos viendo estas dos tapas de motor que se van a ir intercambiando, y es algo que de verdad a mí me alucina el hecho de que vayamos a ver dos coches tan visualmente tan diferentes por el hecho de cambiar esa tapa motor, dependiendo de en qué tipo de circuito estemos con respecto a Red Bull. Para mí, sencillamente alucinante. Ahora bien, comentaros sobre estas mejoras. Checo Pérez no las va a llevar. Algo normal en este sentido. Por ejemplo, el Red Bull introdujo un nuevo suelo el pasado fin de semana, no lo pudo llevar Checo porque están tratando de adelantar las mejoras lo antes posible porque les están pillando los rivales. En aquella ocasión el suelo no lo pudo llevar Checo, solo lo llevó Verstappen. En esta ocasión esta tapa motor tampoco la va a llevar Checo Pérez, solo la va a llevar Max Verstappen porque solo tenían una unidad de esa tapa motor y han escogido al piloto neerlandés. Una pena para Checo Pérez en este sentido porque realmente no la va a poder probar hasta Zandvoort, que seguramente será cuando vuelva si funciona bien. ¿Por qué? Porque en Bélgica volvemos a tener la de los hombros, así que en ese sentido Checo Pérez en estas dos últimas carreras no le van a cambiar. El monoplaza no le van a cambiar esa tapa motor. Si todo funciona bien, como digo, la probará en Zandvoort. Max Verstappen ha hablado acerca de esas actualizaciones, ha confirmado que es la más grande que ha habido en Red Bull, no solo visualmente, porque efectivamente de forma visual es muy grande, sino en el último año ha sido la novedad más grande que introducen y que espera, por supuesto, que funciona, pero que no saben cómo van a ir el resto de equipos. Si esto nos da una ganancia importante de tiempo por vuelta, entonces no sé cómo va a ser el resto del año, pero al mismo tiempo tampoco sé lo que harán otros equipos, ¿verdad? Así que nos centramos en nosotros mismos. Estamos introduciendo bastantes cosas nuevas al coche, es un poco más grande de lo que ya hemos traído y, por supuesto, espero que eso nos dé una clara ganancia en el tiempo por vuelta. La siguiente novedad del siguiente equipo que os tenemos que hablar, hemos hablado de Aston Martin y Red Bull, que son dos de los equipos que más novedades han introducido, son el segundo y el tercer equipo que más novedades ha introducido en ese orden, pero el equipo que más novedades ha traído es Sauber. Sauber ha presentado hasta 9 mejoras, siendo todas de rendimiento, así que os las vamos a contar todas. Sauber, que ya sabemos que está teniendo complicaciones, que está siendo el peor equipo. Sauber, que empezó bien el año. Esto lo he explicado varias ocasiones, que realmente el principio de año fueron incluso el líder del resto, por así decirlo, el sexto equipo. Lo que pasa es que la primera carrera no puntúa Zhou, que fue el único que pudo puntuar, porque a Bottas se lo cargan por las paradas larguísimas que hacían, y Zhou no puntúa porque estaban los dos Aston Martin, los dos McLaren, los dos Mercedes, los dos Ferrari, los dos Red Bull por delante. Y luego en las siguientes carreras, la siguiente carrera justo Arabia Saudí, podría otra vez haber puntuado Zhou, pero no lo hizo por una parada larga que ahí sí que tuvo él, y luego ya fueron perdiendo terreno. Y encima con esas paradas largas que tuvieron las 5, 6, 7 primeras carreras, fue imposible hacerlo. Ahora que no están teniendo ese problema con las paradas, el problema está en que el coche no funciona, así que veremos qué tal funciona con estas novedades. Bottas dijo que esperaba que hubiera mejoras aquí y vaya si las ha habido. Tenemos entrada de los pontones, tenemos tapa motor, en este caso sí que nos ponen que sea por rendimiento.
También una cosa que vemos, y es lo que comentamos en muchas ocasiones, ¿no? Vemos con esta propia tapa motor, sí, será por rendimiento, pero lo de Red Bull también es por rendimiento. Quiero decir que hay veces que lo de por rendimiento, si es circuito específico, que aparezca, que no aparezca, hay veces que los equipos pueden ocultar cosas que quieren ocultar, que lo vamos a ver en este vídeo también más adelante. Hay veces que nos pueden recalcar no solo el circuito específico para que no haya una expectativa alta. Así que bueno, vemos esta tapa motor que ellos ponen que es por rendimiento. Suelo, lateral del suelo, en este caso las entradas del suelo no aparecen en el Sauber. Vemos también freno trasero, que es la quinta mejora, suspensión trasera y luego también el halo que ha sido un poco rediseñado. Estas son las 7 primeras mejoras que nos aparecen, teniendo también luego unos cambios en el retrovisor y en la zona de la cabeza, en la zona donde apoya la cabeza los pilotos, que esto pues lo mismo, pone por rendimiento. Bueno, aquí luego también tenemos los dibujitos de la FIA donde nos pone donde habría mejoras. Esperemos que le funcione a Sauber las actualizaciones que van a introducir porque efectivamente son bastante grandes y les podamos ver peleando en una mejor posición. Ahora mismo es que están siendo claramente y de forma constante el coche más lento. Esperemos que de esta forma podamos verles siendo más competitivos y pronto puntuar, que ahora mismo Sauber sigue siendo el único equipo que no ha cosechado puntos y sus dos pilotos junto a Sargent los únicos pilotos que no han logrado puntuar. Aparte de esto tenemos más equipos con mejoras, a partir de aquí ya sí que son equipos que han traído menos actualizaciones. Vamos a empezar por Ferrari y con la confirmación de un nuevo suelo, nos ponen por rendimiento, que al final es un suelo simplemente reformado a lo que había anteriormente con el objetivo de no sufrir tanto de ese rebote, que aquí sí que se va a llevar el suelo de España, que no se llevó en la última carrera porque al ser un circuito de alta carga aerodinámica no debería sufrir tanto de ese rebote, y con esta modificación esperan conseguir paliar ese problema. Nos ponen por rendimiento, aquí es lo que os digo antes, incluso se informó que podría ni siquiera aparecer en el propio documento oficial de la FIA, pero nos lo llegan a poner incluso por rendimiento. Así que bueno, eso es por parte de Ferrari, muy rápido en ese sentido. Nos vamos a Mercedes. Mercedes también trae novedades, como efectivamente ya habían informado, pero incluso en el caso de Mercedes hay ocultas, y es que solo nos ponen que han cambiado en el freno trasero, que bueno, realmente el freno trasero pues lo cambian. Hemos visto muchos equipos cambiando ese freno trasero. Realmente yendo ahora a un circuito que es el caluroso de todo el año, es normal ver estos cambios, lo ponen ellos por rendimiento, pero es que en el caso de Mercedes, y ya es costumbre casi, ocultan novedades. Y es que, bueno, realmente sí, vemos una modificación en el freno, pero sobre todo vemos una modificación aquí. ¿Qué es esto? Esto es el difusor, esto es la parte trasera del monoplaza. Sobre todo, estos ya de imágenes que tienen muy buenas fotografías, os recomiendo que los sigáis en Twitter, sobre todo para que veamos un pelín mejor esa comparativa. Aquí vemos ese cambio en el difusor, cambio mínimo. Sí, pero cambio, por supuesto, para empezar en esta zona más puntiaguda que lo que había aquí, que además al estar levantado generará más carga aerodinámica, por supuesto es mi sensación, y luego esta zona, pues aquí vemos recortada, en lugar de ser simplemente lisa, vemos esta zona escalonada, por así decirlo, y esto no lo recoge. Que ya estamos acostumbrados de Mercedes. Mercedes cambiaron el suelo en España y no lo informaron en el documento oficial de la FIA. Mercedes introdujo ese bulto que apareció de repente en Austria y no lo informaron, que era por un cambio en las amortiguaciones. Sabemos que si es modificación como tal, no estás obligado a hacerlo. Donde estás obligado es en nuevas piezas. Si no quieres, si es modificación, no estás obligado. Ahí vemos el cambio de que, por ejemplo, Ferrari sí que ha querido recalcar que han cambiado ese suelo, aunque sea modificado. Mercedes estas cosas se las oculta. Y luego tenemos 4 equipos más en este sentido que han traído novedades, comenzando por el equipo que no lo ha hecho. McLaren es el único equipo que no trae ni una sola pieza nueva a este fin de semana. Aquí muchos de vosotros quizá también os preguntáis, pero ¿llevan los mismos alerones que en las carreras anteriores, por ejemplo, que eran de baja carga aerodinámica? No. Llevan los de alta carga aerodinámica, pero ¿por qué no aparece aunque sea ese circuito específico? Lo están ocultando. Aquí en este sentido no, y es que esos alerones de alta carga aerodinámica ya los habían utilizado. Entonces, si ya los has utilizado, no es que no estés obligado a ponerlo, es que no lo pones, no lo pone ningún equipo. Para poner una mejora de circuito específico que ya has utilizado, no está obligado. Lo podrías poner si quisieras, pero eso sí que no lo pone ningún equipo. Por eso hemos visto a los equipos, todos han traído alerones traseros de alta carga aerodinámica y que ningún
ninguno lo está poniendo porque es el mismo alerón trasero de Mónaco. Y realmente si vemos algún alerón delantero, por ejemplo, que nos recalcan como Aston Martin, es porque en la anterior carrera fue un alerón delantero nuevo, entonces ahora sí es diferente al que llevaron en Mónaco de alta carga. Si no hubiera sido diferente no aparecería. Por eso McLaren, aunque lleven la especificación de alta carga aerodinámica, no sale ni siquiera mejoras de Circuit Specific. Nos encontramos con Alpine, que en este caso sí que traen Circuit Specific, que es ese freno trasero. Pues aquí lo que os decía yo también de Mercedes, no creo que sea muy diferente lo que introduce, la modificación que introduce Alpine, que es para las temperaturas a la que trae Mercedes, pero como luego puedes especificarlo como quieras, Alpine sí que pone Circuit Specific, Mercedes ponía que era de rendimiento, por supuesto que también es de rendimiento, pero es Circuit Specific. Encontramos Avisa Cash App RB, donde tenemos suspensión, tenemos freno trasero y freno delantero, donde uno nos ponen que sí que es por temperaturas, Circuit Specific que es el delantero, uno nos ponen que es por rendimiento. Nos encontramos a Haas, que nos traen dos Circuit Specific, que es una la tapa motor y otra también las rejillas, que han abierto mucho más para poder tener una mejor refrigeración. Más allá de ahí no traen novedades, que recordamos que Haas trajo muchas novedades el último fin de semana, mejoraron mucho y aquí sí que las llevará Magnussen, que en la anterior carrera no las llevaba. Y luego para finalizar el último equipo que tenemos nos encontramos con Williams, que lleva una tapa motor modificada, también siendo Circuit Specific para las altas temperaturas. Lo último de lo que vamos a hablar en este vídeo tiene que ver con respecto a mercado de fichajes, así que vamos a ir muy rápido. Y ha hablado Carlos Sainz. Sobre todo a Carlos Sainz le han preguntado si es consciente de que está frenando actualmente el mercado de pilotos, algo que muchos pilotos incluso le han acusado directamente. Lo ha dicho abiertamente Magnussen, lo ha dicho abiertamente Bottas y sobre todo Zhou lo ha criticado. No es que lo haya dicho abiertamente, sino que ha llegado incluso a criticarlo. Bueno, pues lo que ha dicho Carlos Sainz es que sí, que es consciente de ello, ha dicho que cada día que pasa está más cerca de tomar una decisión. A ver, obviamente, cada día que pasa estamos más cerca de la temporada que viene, obviamente, ¿no? Pero esto es algo lógico, pero que sí, que cada día que pasa está más cerca de tomar esa decisión, que sí, que es consciente de que está frenando el mercado de fichajes, pero que a él no le importa, porque además durante este mercado de fichajes ha aprendido que tiene que ser un poco más egoísta. Sí, soy consciente de ello, pero a su vez no creo que vaya a cambiar mi enfoque, porque probablemente no estoy cambiando el futuro de nadie, ya que seguramente todos los equipos a estas alturas tienen sus prioridades y una toma de decisiones clara dependiendo de cada escenario, ¿no? Al mismo tiempo, este deporte y este mundo me ha enseñado a ser un poco más egoísta, a mirar por mí mismo y a tomar la decisión que tengo que tomar cuando tengo que tomarla, cuando tengo todas las opciones en la mesa y estoy listo para tomarla, sin prisa, si no lo necesito. Eso es lo que comenta un Carlos Sainz, que sí que es cierto el hecho de todos los equipos tendrán su escenario, que ahora mismo todos están esperando a Sainz, todos los equipos de la zona baja parecen estar esperando a Sainz y tendrán a su piloto en el caso de que no venga Sainz, que ahí es lo que se refiere, ¿no? De que no va a cambiar el futuro, no va a provocar que ninguno de los equipos, de los pilotos que ahora mismo no tienen contrato, no estén en el próximo año, porque el piloto que vaya a estar estará seguramente. A esto digo que Sargent, Magnussen se van a quedar sin contrato seguramente, quizá hay sorpresa, pero yo creo que esos dos pilotos son los que se van a quedar sin contrato, haga lo que haga en este caso Sainz, y luego Bottas pues tendrá más o menos opciones dependiendo de lo que haga Sainz, por ejemplo, pero esto es a lo que se refiere. También ha hablado Pierre Gasly sobre quién quiere que sea su compañero de equipo, que hay mucha gente diciendo que si esto puede ser un guiño a Carlos Sainz. Yo creo que sí también, porque le han preguntado, él dice que él no tiene toma de decisión, pero que él aceptará al piloto más rápido, que todo el mundo sabe quién es, y luego también llega a decir que Alpine tiene tres opciones, siendo esas tres opciones Sainz, Doohan y Schumacher. Ya lo he dicho antes. Alpine tiene buenas opciones sobre la mesa y al final no es algo que dependa de mí. Daré la bienvenida al tipo más rápido. Todos sabemos quién es, pero de momento hay que esperar. Ahora mismo el equipo tiene tres buenas opciones. Para finalizar, vamos a hablar en este vídeo acerca del caso Checo Pérez. Ya sabemos que desde el último Gran Premio se está hablando si podrían echarlo o no en este mismo parón veraniego por ciertas cláusulas de rendimiento que habría. Esto, por supuesto, se habló sobre todo en Silverstone, y ahora, llegando a la siguiente carrera, Checo Pérez le iban a preguntar. Un Checo Pérez que ha salido muy cabreado porque se esté hablando de esto y niega que existan cláusulas de rendimiento, confirma que estará aquí hasta final de año e incluso el próximo, llega a decir.
seguir. No hay nada nuevo hablando sobre su futuro. Tenemos 2 carreras por delante en las que queremos recuperar nuestro nivel. Esa es la prioridad para mí y para el equipo. He estado en la fábrica durante la semana y la principal prioridad para nosotros es volver a nuestro mejor estado de forma en las próximas carreras. Creo que tengo un largo camino por recorrer y solo va a importar dónde termine en Abu Dhabi. Es difícil eliminar el ruido exterior, pero vengo aquí para hacerlo lo mejor posible. Cuando estoy aquí, cuando entreno en casa, cuando estoy en el simulador con el equipo, solo me centro en cosas importantes. Creo que se habla mucho más de ti cuando estás en Red Bull. No hay nada nuevo al respecto. Obviamente no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada de eso, dice aquí refiriéndose acerca de las cláusulas de rendimiento. Lo que he dicho es que en las 2 próximas carreras son importantes para mí, quiero irme de vacaciones de buen humor y creo que sería bueno para mi lado del box irnos de buen humor. Estoy totalmente centrado en mi trabajo, estaré aquí en las carreras que quedan este curso y volveré a estar aquí el año que viene. No ha cambiado nada, solo me centro en mí mismo. Desde luego que no se siente bajo presión, aquí dice, lo que necesitamos es conseguir puntos de aquí a final de año, así que las 2 próximas carreras no cambian nada para mí. Que lo único a decir acerca de estas palabras de Checo Pérez es que cláusulas de rendimiento hay en todos los contratos, pero es que en todos los contratos, incluido los contratos que no son de Fórmula 1, quiero decir, si tú no rindes en tu contrato, obviamente, no, en tu trabajo, quería decir, obviamente no vas a continuar, así que bueno, esto él dice que no hay esas cláusulas de rendimiento, que va a continuar aquí la próxima temporada. Ha habido mucha gente comparándolo y realmente es idéntico, es igual a lo que pasó con Ricciardo en McLaren. Ya no nos vamos a ir a un caso encima de Red Bull, que Red Bull es el equipo que te puede echar, tengas o no tengas contrato, tengas o no tengas cláusulas, les da igual, muchas veces les ha dado igual y si hay que pagarte una indemnización te la pagan, pero si te quieren echar te pueden echar. Pero que sí que es verdad que recuerda mucho a la actitud de Ricciardo en McLaren en su último año, en el último año, que tenía un año más de contrato, se hablaba mucho acerca de la posibilidad de que no lo cumpliese, de que le echasen en McLaren. Salió, además fue por estas fechas, fue antes del parón veraniego y dijo, yo estoy comprometido con McLaren, tengo un contrato que me une a ellos la próxima temporada también, porque recordad que Ricciardo tenía 3 años de contrato y lo voy a cumplir. Además, después de ese mensaje, que eso fue por redes sociales, la semana siguiente estuvo en Walking y subieron imágenes, tanto Ricciardo como McLaren, compromiso total, estamos juntos en esto, etcétera, etcétera. Después del parón veraniego, después de todo el tema también de Piastri, recordad que se marchó de Alpine y demás, después del parón veraniego se confirmó que no iba a seguir Ricciardo y que su sustituto era Piastri. Quiero decir con esto que lo puede decir Checo, por supuesto, veremos qué tal, pero es que además, después de estas palabras de Checo Pérez, ha salido el propio Helmut Marko también a hablar, diciendo incluso que haya o no haya cláusulas de rendimiento, que Marko ya había dicho y repite aquí que sí que las hay, que da igual el contrato. Si el rendimiento no es suficiente, el contrato es inútil, llega a decir. Está claro que lo que está haciendo ahora mismo no es suficiente. Las 2 próximas carreras van a ser cruciales. Veremos si puede encontrar su forma. Un contrato es inútil si el rendimiento no está a la altura. Todos los contratos de Fórmula 1 tienen cláusulas de rendimiento. Y además añade aquí algo que me ha parecido bastante curioso, que también Checo llega a mencionar, y es su lado del box. Esto lo ha dicho Checo Pérez, que él quiere hacer un buen rendimiento para que todo el mundo en su lado del box se vaya contento a las vacaciones de verano. Y ha comentado algo Helmut Marko que me parece curioso también, y es que internamente en Red Bull puede generar malestar la situación de Checo, porque los bonus que se llevan también los propios mecánicos de Red Bull dependen del piloto. Es decir, el box de Max Verstappen se lleva más dinero, ganan más dinero los mecánicos haciendo el mismo trabajo, por el hecho de que Verstappen gana el título. Entonces ya no es el hecho de, obviamente no se van a llevar, y esto es así, o sea, es decir, si un piloto gana el título, ese lado, esos mecánicos se llevan más dinero por ese bonus que se llevan, ¿no? Simplemente por el rendimiento del piloto. Entonces, que claro, ya si no ganas, obviamente se van a llevar menos que el otro lado del box si queda segundo, como ocurrió el año pasado. Pero es que no está segundo, es que está séptimo en el mercado, en la clasificación de pilotos. Es un cambio muy grande lo que pueden perder por culpa de esos bonus que no van a obtener, así que esto dice él incluso que podría generar malestar en ese box. Las primas que se pagan a los empleados se basan en la posición de su piloto en el campeonato de constructores, y esto podría provocar
provocar malestar interno en la plantilla. Así que bueno, esto es lo que ha hablado también Helmut Marko, esto es lo que tenemos que hablar sobre ese caso Checo Pérez y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dejadme en los comentarios quién creéis que mañana hará la pole, qué esperáis de Aston Martin con esta revolución y tras lo visto en el día de hoy, déjame en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal y nos vemos mañana el día de clasificación.